Seguir adelante esta mañana. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir dos escrituras, Primera de Crónicas 22 y Job capítulo 8, por favor. Entonces, con este cambio de horario, hermanos, en la tarde ya vamos a empezar a las 7 los domingos, ¿verdad? Ya a las 7, ¿verdad? Porque el sol ya va a estar muy arriba. Entonces, según no iba a cambiar el horario, andan ahí en la Cámara de Diputados en México, el presidente inclusive ha dicho que a ver si pueden cancelar ya esto, pero pues todo no se canceló. Ya ven que los celulares cambiaron ahí su hora y pues ni modo, a ver qué pasa, si sigue o se cancela y volvemos al otro horario. Pero por lo pronto en la tarde a las 7 vamos a dar inicio al servicio, ¿verdad? Para no hacerlo muy temprano, no hacerlo a las 6, a las 7 y a las 6 para estar orando antes del servicio, pero a las 7 vamos a dar inicio por la tarde. Gloria a Dios. El servicio de milagros, invite a alguien, gloria al Señor, aleluya, y Dios le va a bendecir. Recuérdeles, ¿verdad? Yo en estos días he estado recordándole a gente, he ido a visitar entre semana también, creyendo que, amén, gente va a venir, que gente que ha venido, ¿verdad? Pero si uno no los visita, si uno no los anima, por sí solos muchas veces no vienen. Hay que ir, hay que animarlos, hay que invitarlos, ¿verdad? Hay que platicar con ellos y animarlos a que se vengan a la iglesia, no dejen de congregarse. Así es que hay que hacerlo por la tarde, gloria al Señor. Déjenme buscar el otro pasaje porque no le puse hojita aquí. Ok, entonces son... Muy bien. Quiero predicar un mensaje el cual he titulado Afilando el hacha. Vamos a leer dos escrituras. Entonces, Primera de Crónicas 22, 19. Y es que aquí traigo también los apartados, los textos del mensaje de la tarde, y por eso a veces que ya le había puesto aquí otra hojita a Aquí está. Ok, Primera de Crónicas 22, 19. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Este es el primer texto, ¿verdad? Dice de esta manera: poned pues ahora vuestro corazón y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Vamos a irnos a Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Tengo aquí una ilustración, ¿verdad?, que quiero leerles. Aleluya. Escúchela y ponga su atención, por favor. Dice: había un leñador que se presentó a trabajar en una industria maderera. Dice, el sueldo está bueno y las condiciones, el sueldo era bueno y las condiciones de trabajo también. Así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio una hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre entusiasmado salió al bosque a talar y en un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, le dijo el capataz, sigue así. Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo el día siguiente. Así que esa noche se acostó muy temprano y a la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. Trabajó muy duro, pero no consiguió talar más de 15 árboles. Debo estar muy cansado, pensó, y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó decidido a batir su récord de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó a talar ni la mitad de esa cifra. Al día siguiente fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que
Por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que estaba pasando y a prometerle que se estaba esforzando al máximo. El capataz le preguntó: ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? Afilar el hacha. No he tenido tiempo, he estado demasiado ocupado talando árboles. Cuando el hacha pierde su filo, tendremos que invertir el doble de energía para obtener la mitad del resultado. Aleluya. Por eso el título: afilando el hacha, esta mañana. Vamos a orar por este mensaje. Ayúdeme, por favor. Padre celestial, en esta mañana yo oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra, Señor, y unge el sermón de esta mañana, mis labios y mi corazón, y a un lado, y que sea tu Espíritu Santo ministrando a tu iglesia. Ayúdanos, Dios, a no descuidar esta área tan importante, Dios, en la oración y la comunión. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Afilando el hacha. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de la oración y la comunión, iglesia. Quiero hablar en primer lugar acerca de los cristianos que no buscan a Dios. Amén. Escúchame, por asombroso que parezca, pero un gran porcentaje de cristianos que van a las iglesias no viven conectados a la comunión con Dios. Eso es asombroso. Son cristianos que no oran u oran muy poco. Ciertamente están involucrados muchos de ellos en una serie de actividades, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Tal vez la música, el coro, el drama, la escuela dominical, las reuniones de jóvenes, las reuniones de matrimonios, la limpieza del templo, la guardería, el estacionamiento. Están involucrados en actividades, ¿verdad?, que se hacen en la iglesia. Pero escúcheme bien, por causa de estas actividades, son cristianos que han descuidado la oración y la comunión con Dios. Y escúcheme bien, la oración y la comunión con Dios es algo que nunca se debe de descuidar esta mañana. Aleluya. Entonces son cristianos, ¿verdad?, que ciertamente están trabajando, están involucrados en todas estas cosas, pero no están buscando a Dios esta mañana. No están buscando a Dios. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer versículos 1 y 12, hablando acerca de la importancia de la oración esta mañana. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Cuánto lo tienen esta mañana? Amén. Dice así: exhorto ante todo, fíjese cómo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Pablo, el apóstol, hermano, está hablando algo muy crucial. Él está diciendo: exhorto ante todo. O sea, ¿qué significa esto ante todo? Que lo primordial, lo primero que debe hacer un cristiano es aprender a orar, conectarse con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ante todo, o sea, significa que primero la oración y la comunión con Dios. Podemos estar envueltos en una serie de actividades dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, pero si descuidamos la oración, podemos perder todo esta mañana. Si un cristiano descuida su comunión con Dios, puede tener gran talento para hacer muchas cosas, muchas actividades dentro de la obra de Dios, pero si descuida la oración, es descuidado y no ora y no vive una vida de oración, ese cristiano va a perder todo lo que tiene esta mañana. Porque la oración es lo primordial que no debe faltar. Pero muchas veces la oración se ha reemplazado por otras actividades. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Cuando no oramos, estamos desconectados de la fuente de poder. Y por lo tanto hay un debilitamiento espiritual en la vida de ese creyente esta mañana. Porque se ha desconectado, ¿verdad?, de la fuente de poder, de la oración. Gloria al Señor. Por eso es importante, hermanos, esto. Gloria a Dios. Nuestra vida es como la pila, la batería de un celular, de un teléfono. Usted sabe, cada cierto tiempo esa pila se tiende a descargarse, ¿verdad? Se tiene que conectar a la fuente de energía. Porque si no, el teléfono se va a descargar y se va a apagar. Cada cierto tiempo, cuando los teléfonos son nuevos, la pila le dura mucho, ¿verdad? Amén. Yo recuerdo cuando recién compré este celular, la pila me duraba hasta 2 días completos, 48 horas, y no se descargaba la pila.
apenas llegaba al 50%. Pero conforme van pasando los días, las semanas, los meses, el año, los 2 años, hermano, ya la pila empieza a bajar su capacidad. Y cada ciertas horas hay que conectar el celular porque se descarga. Bueno, así es la vida espiritual de un cristiano. Mientras más tiempo tenemos en el Señor, más debemos de conectarnos con Dios. Porque la tendencia es que mientras más tiempo tenemos, más desgaste va sufriendo nuestra vida espiritual. Más hay que estar conectados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18 encontramos estas palabras. Efesios 6, 18 dice de esta manera el apóstol Pablo, dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. O sea, el cristiano, amén, descuida esta área y eso es fatal. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Aleluya. Iglesia, la oración es lo primero que debe practicar todo hijo de Dios. Es lo primero que un cristiano debe de aprender desde sus primeros días. Aleluya, los primeros días de salvo es lo primero que debe aprender un creyente. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y eso es algo tremendo. Cuando un hijo de Dios, amén, entiende esto, él va a desear, va a decir: hermano, ¿cómo puedo orar? Enséñeme a orar, quiero orar. Eso es algo muy bueno esta mañana. Cuando yo me salvé, yo recuerdo, hermanos, aleluya, que yo escuchaba, amén, de la oración. Se anunciaba la oración los primeros días, las primeras semanas. Yo creo que no pasaron ni 2 semanas cuando, aleluya, yo dije: yo quiero ir a orar a la iglesia, quiero orar en las mañanas. Y fue un hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, ya he platicado de esto. Mi concuño, el hermano Carlos García, fue él el quien me motivó a orar en las mañanas. Fue él el quien me empezó, ¿verdad?, a motivar. Me iba por mí en las mañanas, a las 5 de la mañana, ya me estaba tocando ahí la puerta en mi casa. A las 5 de la mañana estaba ahí el hermano Carlos: hermano Ismael, vámonos a la oración, vamos en el nombre de Jesús. Pero él me motivó. Pero sabe una cosa, cuando uno experimenta esto, cuando uno prueba esto, la oración, se da cuenta que, hermanos, sin oración es difícil sobrevivir a los años en los caminos de Dios. Un cristiano, aleluya, que no está orando, difícilmente va a sobrevivir. Puede tener muchos talentos, puede funcionar un tiempo en la iglesia, puede, ¿verdad?, funcionar en áreas, en ministerios, pero si no está orando, su vida espiritual se va a desgastar y no va a tener la fuerza para seguir adelante. Por eso es necesario, gloria al Señor, hermanos, conectarnos a la fuente. ¿Cuántos dicen amén? De la oración. Quiero hablar en segundo lugar del estancamiento y el enfriamiento espiritual, porque esto es algo que sucede por la falta de oración. La falta de oración conduce primeramente al estancamiento, ¿verdad? El estancamiento a su vez lleva a perder importantes batallas, gloria al Señor. Cuando se descuida la oración o cuando se ora poco, lo primero es el estancamiento y se pierden batallas. Como ejemplo tenemos al rey Joás en Segunda de Reyes capítulo 13, vean conmigo, Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 15 al 19, dice estas palabras: y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora
solo 3 veces derrotarás a Siria. Aquí hay una enseñanza, iglesia. El rey Joás, ¿verdad?, dice que dio 3 golpes y se detuvo. O sea, esto nos da la imagen que él se estancó en ese momento. Se paró, se detuvo, aleluya, y esto le iba a traer consecuencias. El profeta se lo dijo: al dar, ¿verdad?, 5 más golpes, hubiera derrotado a los sirios hasta consumirlos. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a los sirios. Esto nos habla de estancamiento, ¿verdad? Nos habla de algo que se detiene. Y eso es lo que sucede cuando un creyente, ¿verdad?, se desconecta de la oración con Dios, se desconecta de su comunión con Dios, se estanca, se detiene. Su vida espiritual se detiene. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? Aleluya. Cuando un cristiano no está orando como debería, o deja de orar como lo hacía, empieza a venir un estancamiento espiritual en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. Es que esto es algo muy serio. Estamos hablando de algo muy serio que sucede. Otra cosa más es que viene un enfriamiento espiritual. Porque usted sabe que nuestro corazón siempre tiende a enfriarse. El corazón se enfría hacia las cosas de Dios. Se pierde interés por servir a Dios cuando se empieza a dejar de orar, cuando ya no se ora como antes, ¿verdad? Cuando se ora muy poco. Se pierde ese interés esta mañana. Esto lo hemos reflejado cuando los discípulos iban rumbo a Emaús, en ese camino que ellos iban rumbo a Emaús, y Jesucristo ya resucitado se les aparece, ¿verdad? Sucedió un milagro ahí, porque los discípulos caminaban juntos, ¿verdad? Y Jesús se emparejó con ellos, resucitado. Ellos no se daban cuenta que era Jesús, y ellos, por causa de esto, experimentaron una presencia tremenda de Dios en sus corazones. Experimentaron el fuego de Dios. Aleluya. Porque estaban cerca del Señor. Y eso es lo que sucede cuando un cristiano está cerca de Dios. Su corazón se mantiene encendido para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su corazón se mantiene animado esta mañana. Vamos a leer San Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, 32 dice estas palabras: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos están expresando algo que experimentaron cuando Jesús iba con ellos. Ellos no sabían que era Jesús. Ellos no captaban, ¿verdad?, que Jesús iba con ellos. Pero dice que lo que sí sintieron, lo que sí experimentaron, fue el fuego de Dios en sus corazones, hermanos. Y eso es porque estaban cerca del Señor. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, de su presencia, vamos a sentir esa fuerza de Dios, por decir así. Vamos a experimentar, ¿verdad?, un ánimo para servir a Dios. Vamos a experimentar ese deseo, ¿verdad?, de venir a la iglesia, de servir a Dios, de apoyar, de trabajar para Dios. Pero cuando no estamos conectados con Dios, cuando descuidamos la oración, un tiempo se va a hacer eso, pero solamente se va a hacer por rutina. Se cae en la rutina esta mañana. ¿Por qué? Porque no se está fortaleciendo la vida espiritual con la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y esto sucedió en los discípulos porque ellos estaban y convivieron con Jesús, muy cerca de Él. Entonces, cuando nos alejamos de Él, sucede lo contrario. El corazón se enfría y el fuego tiende a apagarse esta mañana. Cuando nos alejamos de la comunión con Dios, cuando empezamos a descuidar esta área que es la oración, el corazón, hermanos, se empieza a enfriar esta mañana. Entra en un enfriamiento. Por eso, hermanos, no es bueno sustituir la oración por nada del mundo, por nada de las actividades en las cosas de Dios. Todo es importante, pero es más importante la oración. Cuando dicen amén. Amén. Es más importante, ¿verdad? Tenemos que predicar, tenemos que hacer cosas para Dios, pero lo principal es mantenernos en comunión con Dios esta mañana, en oración. La oración debe ser primero. Yo he visto cristianos abandonar los caminos de Dios.
Y todo comenzó porque descuidaron la oración, dejaron de orar. Empezaron a bajarle, aleluya, este tiempo a la oración, ¿verdad? Antes oraban 2 horas, oraban 1 hora al día, 1:30, pero ya empezaron a bajarle, ya después 40 minutos, media hora, 15 minutos, 5 minutos, una persinada, un Padre Nuestro. Imagínense, aleluya. Hermano, tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo tripartito, somos alma, cuerpo y espíritu. Así es que el cuerpo físico necesita comida, necesita alimento, ¿verdad? Necesita todo esto, pero también el cuerpo espiritual necesita el alimento. Y uno de los alimentos del cuerpo espiritual, nuestra alma, es la oración esta mañana. Entonces, si se descuida la oración, ¿verdad? Se va a perder interés y la caída de un cristiano comienza ahí, porque empieza a descuidar su comunión con Dios, su tiempo de comunión con Dios. Ese tiempo de comunión, hermanos, amén, es a través de la oración, pero también es a través de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, ¿verdad? De tener un tiempo de alabanza con Dios, alabar a Dios, cantar una alabanza con Dios, o sea, usted y Dios nada más. O sea, apartar un tiempo a solas con Dios. Esa es la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso tenemos nosotros que buscar la manera, gloria al Señor, buscar la manera, ¿verdad? De estar conectados con Dios, aún durante el día. No le hace aún en el trabajo. Aleluya, aún en el trabajo. Tenemos que buscar la manera, gloria a Dios, de estar conectados con Dios, hermanos, porque eso va a alimentar. Cuando yo, hermano, en el trabajo me pongo a leer, me pongo a escuchar alabanza mientras estoy trabajando, o a leer a la hora de la soda, de la chuchería, como dice uno, estoy leyendo y me estoy fortaleciendo. Mi espíritu siento que se fortalece. Ya sea que esté leyendo la Biblia, ¿verdad? O un libro, pero eso me ayuda, nos ayuda la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por eso, hermanos, todo comenzó porque esos cristianos dejaron de orar. Inclusive pastores abandonan el ministerio porque descuidaron la oración y la comunión con Dios. Y eso, hermanos, sucede. Por eso quiero hablar en tercer lugar: afilemos el hacha de la oración y la comunión. Aleluya. Yo leí esa ilustración que es muy, ¿verdad? Importante, ¿verdad? De ese hombre, ¿verdad? Que es enviado, ¿verdad? Llega a ese lugar y pide trabajo, y empieza él a hacer un trabajo tremendo, a cortar árboles. Pero él, aleluya, descuidó el filo de su hacha. Sí, estaban cortando árboles. El primer día cortó 18 árboles. Y así, pero le fue bajando porque el hacha empezó a perder el filo. Él no se daba cuenta, estaba tan enfrascado en el trabajo que descuidó lo principal. Porque sin el filo del hacha ya no iba a poder trabajar. Y esa es la imagen, hermanos, precisamente de la oración y la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer nuestros textos. Primera de Crónicas, una vez más vamos a leer Primera de Crónicas 22:19. Dice: poned pues ahora vuestro corazón y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque eso es lo que me interesa más. Estamos hablando, ¿verdad?, de buscar a Dios, de conectarnos con Dios en oración y en comunión. Dice esta escritura: pongan vuestro corazón y vuestro ánimo en buscar a Jehová vuestro Dios. Y vamos a irnos a Job capítulo 8 también, versículos 5 y 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aquí está hablando también acerca de buscar a Dios, de conectarse con Dios. Si en las mañanas, si tú te conectas con Dios todas las mañanas, te conectas con Dios, a la comunión con Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar esta mañana. Aleluya. Si el hacha pierde su filo, hermanos, no podemos hacer el trabajo. El hacha de la oración, amén, el hacha de la comunión con Dios tiene que afilarse todos los días.
Si solo estamos enfocados en hacer el trabajo de Dios, pero estamos descuidando la verdadera comunión con Dios, entonces algo no está bien. Dice, a veces lo más sabio es detenerse, interrumpir la tala y afilar el hacha. Así, la mitad del esfuerzo reportará el doble de resultados. La oración, la conversación con Dios y la comunión íntima con Él son el procedimiento mediante el cual nuestra hacha renueva su filo. Y no se trata de descuidar nuestras responsabilidades, sino de impregnarlas en oración. Podemos trabajar sin orar o podemos hacerlo mientras oramos, empapando cada espacio, cada cita y cada actividad con la presencia de Dios. Eso convierte el trabajo en servicio y transforma lo activo en efectivo. Los minutos con Dios hacen rentable cada segundo de nuestra vida. Eso está comprobado, iglesia. Un cristiano que ora, un cristiano que está en comunión con Dios, va a prevalecer, va a permanecer. Aleluya. Va a permanecer. No solamente va a estar 1 año en la iglesia, 2 años. Él va a permanecer hasta que Cristo venga. Todos los cristianos, hermanos, que han muerto, que han partido la eternidad, que han estado por años, 20, 30 años, son cristianos que siempre estuvieron conectados con Dios. Pero yo he visto cristianos que después de 3 años, 4 años, se van. Y así, van y vienen. Llegan otros, se van, llegan otros, se van, y así andan. Son cristianos que nunca se conectan con Dios. O sea, en un principio sí, pero empezaron a descuidar esa área. Eso es lo que mantiene un cristiano salvo hasta la eternidad, que esté conectado con Dios en comunión y en oración, que esté afilando su hacha para poder seguir talando árboles, trabajando. Gloria a Dios. Entonces el propósito es que cada día de nuestra vida le dediquemos una parte de ese día a la oración y la comunión con Dios. David oraba 3 veces al día. Salmo 55, versículos 16 y 17 dice estas palabras. Salmo 55, 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. David oraba en las tardes, en las mañanas, ¿verdad? Y a mediodía, o sea, 3 veces al día estaba conectado con Dios. Daniel, hermanos, también. La Biblia dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10, vea conmigo. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Qué tremendo tomar el ejemplo de estos hombres. Daniel, hermanos, aunque estaba en Babilonia, viviendo como esclavo, ¿verdad? Viviendo en un país ajeno, extranjero, él tenía la buena costumbre de orar 3 veces al día, como lo hacía David. Se arrodillaba 3 veces al día en la cámara, en su casa, en su recámara, gloria a Dios. Cristo le dijo a sus discípulos: ¿así es que no habéis podido orar conmigo 1 hora? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que es importante que cada día oremos, que cada día nos estemos conectados a través de la oración y la comunión con nuestro Dios. Porque el hacha, hermanos, tiende a perder el filo, el hacha. Si ese filo no se renueva, ¿verdad? Amén, no vamos a ser efectivos, no vamos a ser fructíferos, no va a haber efectividad en lo que hacemos para Dios si esa hacha no se está afilando. Aleluya. Va a haber un momento donde cristianos, ¿verdad?, solamente están tirando golpes a lo loco, pero no están siendo efectivos. ¿Por qué? Porque descuidaron esa área, descuidaron la oración y la comunión con Dios. El filo de su hacha está abollado, está, amén, completamente sin filo. Y necesitan una vez más volver a la comunión con Dios. Necesitan una vez más volver a la oración con Dios, a conectarse con Dios. Y eso es muy importante esta mañana, porque hay iglesias, hermanos, cristianos, que pueden tener muchas actividades. Aleluya.
pueden hacer muchas actividades. Aleluya, al principio todo está bien, pero si no están orando, con el paso del tiempo, aleluya, estos cristianos, estas iglesias, se estancan, porque se les acabó el filo, y no están siendo efectivos, no están fluyendo, gloria a Dios. Hay iglesias, hermanos, que experimentan divisiones, experimentan rebeliones. Iglesias grandes, de 100 quedan en 50 gente, de 50 quedan en 10 personas. Experimentan grandes divisiones y rebeliones porque se estaba haciendo todo, se estaban haciendo muchas actividades dentro de la iglesia, pero no tenían un tiempo de oración. Esas iglesias no estaban orando, y si el líder no estaba motivando a la iglesia a orar, y si él mismo, el pastor, no lo estaba haciendo, imagínense, tarde o temprano esas iglesias se dividen, vienen rebeliones, vienen divisiones, porque perdieron el filo. Aleluya, no se dieron cuenta esta mañana. Por eso, hermanos, nuestro trabajo es en vano si no oramos. Nuestro trabajo sería en vano, ¿verdad?, si no afilamos el hacha de la oración y la comunión. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, aleluya, nuestro texto, 1 Crónicas 22, ¿verdad?, que debemos, ¿verdad?, de buscar a Dios de todo nuestro corazón. Ahora vuestros corazones, pongan vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios.